Avanzamos. Muy amable, mi estimada Giselle. Ahí estamos. Si quiere, dejemos antes de fenómenos. Muy amable. Bueno, ya hemos adelantado algunos aspectos de nuestra unidad, pero quería comentarles algunos aspectos importantísimos, como la conceptualización de problema en ciencias sociales. Si algunos recordarán, hasta hice un pequeño ejemplo con nuestro querido Ricardo Arjona, ¿verdad? Ustedes, su canción El problema no es problema, ¿ya? Ahí está hablando él de problemas socioeconómicos, porque el problema socioeconómico no es un problema, ¿verdad? Ustedes, es una posible solución, es el análisis de una posible solución. Eso es un problema del punto de vista de las ciencias sociales. ¿Y por qué se habla de ciencias sociales? Rápidamente se los digo, no sé si el catedrático con el cual ustedes estudiaron les dijo por qué ustedes están en el S9, ¿verdad? Ustedes, u otros en el S10, u otros en el S3, en el S6, en el S11, bueno, S12, porque S11 hay de la facultad, posgrado y una parte del SEUR, en el S8 la administración. Bueno, es S los edificios por ciencias sociales, ¿sí? Por eso tienen una identificación de S, ¿ya? Bueno, si vemos continuamos con los aspectos que dice los fenómenos, ¿verdad ustedes? Bueno, la realidad socioeconómica no se manifiesta de manera inmediata y para algunos no se manifiesta de manera coherente. No es que sea incoherente la realidad. Al contrario, es bastante coherente. Lo que sucede es que muchas personas no pueden analizar esa realidad socioeconómica. Y para poder interpretarla, entonces tenemos que interpretar de manera sistemática la esencia del hecho social. Por eso ustedes estudiaron en historia económica los diferentes tipos de hechos, ¿verdad? Ustedes, ya. Hecho desencadenante, hecho determinante, hecho social, hecho económico y diferentes tipologías y clasificaciones de los hechos que son importantes para el desarrollo y la comprensión histórica de problemas socioeconómicos y em, de la realidad en sí. ¿Alguno de ustedes se percató de la imagen que tiene la diapositiva, compañeros y compañeras? Si no, me gustaría que tal vez no la han logrado, ¿verdad? Es un mundo plagado de imágenes, pero muchas veces no vemos la esencia de las imágenes. Em, Me gustaría que alguien le diera lectura a lo que dice en el pie de la imagen. Que Que mucha mucha gente gente vaya en va. la misma dirección no significa que sea la dirección correcta. Ok. Había otra persona que también quería leerlo, por favor. Que no se quede en solo en la intención. Bienvenida, creo que era una compañera. Sí, perdón, ¿lo vuelvo a leer Sí, o sí, no fuera tan quiere ir? amable. Así no Ok, se queda con la intención. Bienvenida, Emily. gracias, Rick. Que mucha gente vaya a la misma dirección no significa que la dirección sea la correcta. Creo que muchos de ustedes no lo había leído, ¿verdad? Ustedes. Y aquí nos está diciendo que tenemos que interpretar para ver si vamos en la misma dirección o en la dirección correcta. Muchas veces nos dejamos llevar por el grupo, por la masa o por lo que dice. Y eso no es que sea lo correcto. ¿Ya? Avancemos. Bueno, esto lo hemos hablado, avancemos, ya lo hablamos anteriormente en las clases, ¿verdad? De introducción.
Aquí hay algo importante, ¿verdad? Ustedes, el fenómeno que vamos a estudiar tiene aspectos de carácter cualitativo y de carácter cuantitativo. Y cuando hablo de fenómenos, me refiero a fenómenos sociales, a fenómenos económicos, no a fenómenos naturales, no a fenómenos tecnológicos. Aunque algunos tecnológicos podrían entrar en algún aspecto muy insignificante de lo económico, porque ustedes saben que la tecnología es parte de las fuerzas productivas, pero es una parte, no es la más importante ni es lo esencial, ¿sí? Entonces, tenemos que interpretar esos fenómenos así como otras ciencias interpretan, pues, los huracanes, los terremotos, ¿sí? Pero para ellos es relativamente más sencillo o más accesible porque hay ciertos instrumentos que pueden medir. No es que para nosotros no sea sencillo, lo que sucede es que nosotros no podemos detener a la sociedad como un médico, pues se le pone anestesia al paciente y detiene al paciente en el quirófano. Nosotros no podemos decirle, por favor, sociedad, ¿saben qué? Dejen de moverse en un momento, yo voy a hacer el análisis mientras ustedes, pero tienen que quedarse quietos, ¿no? No se puede, y eso es no la parte, digamos, adversa, sino que es la diversidad que tiene la sociedad. Puede hacer que cuando estemos haciendo un análisis, a la semana siguiente ya cambió o al año siguiente, y más ahorita con el desarrollo tecnológico y el grado o la fase de desarrollo en la cual está la globalización. ¿Ya? Avancemos. Ya, sí, avancemos. Eso también lo hemos hablado, avancemos. Bueno, entonces, si ven ustedes, el día anterior nos quedamos, hablamos también de la línea basal, ¿verdad? De la crisis de los 30, la retoma de la teoría del desarrollo, también les hablé de Adam Smith, les hablé de David Ricardo, ¿verdad? Les hablé de Keynes, les hablé de la conferencia Bretton Woods, les hablé del FMI, ¿ya? Eh, pues como para que ustedes vean que hay una parte importante de esa línea basal, ¿no? Avancemos. En ese llamado crack, ¿verdad? Ustedes, económico o bursátil, pues surgieron diferentes teorías y estudios del conocimiento sobre el desarrollo que tuvieron un efecto en la ciencia económica. ¿Y cuál fue ese efecto? ¿Cuál es el efecto? La intervención del Estado. Ya. Me gustaría ver si ustedes, digamos, que levantaran su mano electrónica los que creen que, creencia, ¿verdad? Ustedes por eso creen, es creencia. No estoy preguntando si ustedes científicamente lo saben, aunque deberían de saberlo, pero como me dijeron ustedes que empezáramos casi desde cero para que ustedes fueran interpretando mejor, me gustaría que levantaran su mano electrónica eh, después de esta interrogante, digamos. ¿Qué es mejor? ¿Lo público o lo privado o lo privado y lo público? Quisiera que levantaran la mano los que creen que es más eficiente lo privado que lo público. Ujú, ujú. Vamos, 17 personas. ¿Alguien más todavía no ha ejercido su voto para o levantado su mano electrónica para pasar a la siguiente pregunta?
compañeros y compañeras, ¿me escucharon? Sí, licenciado. Sí. Entonces puedo pasar a la siguiente pregunta. ¿Ya los que querían votar por esa opción ya levantaron su mano? Sí, licenciado. Sí, ok. Bueno, ahora que levanten la mano electrónica los que consideran que lo público es más eficiente que lo privado. Bajen su mano electrónica los que tenían ahorita, ¿verdad? Ustedes esperen que bajen todos la mano, faltan 2 personas. Bueno, que levanten su mano electrónica los que consideran que lo público es más eficiente que lo privado. Ujú. Aquí no me reflejó la cantidad que tiene levantada su mano, no sé por qué, la anterior sí me la reflejó. ¿A usted le reflejó cuánto levantaron la mano en este momento? No le- Sí, no sé A por mí qué me parece que son 8, licenciado. Sí, a mí el anterior sí me pero ahorita no me aparece, no sé por qué, algo sucedió en la plataforma. Bueno, alguien que no haya ejercido su voto, que quiera ejercerlo, le damos voto porque estamos votando para hacerlo democrático. Yo trato de ser democrático, ¿verdad? Ustedes, aunque la academia es difícil ser democrático, ¿verdad? Porque pues no podemos poner a votar. ¿Están de acuerdo con esta teoría científica? Sí o no, no se puede, ¿verdad? Usted, ahorita sí ya me apareció. Ahí está. Bueno, si se dan cuenta ustedes, ya pueden bajar su mano electrónica, muy amables, compañeros y compañeras. Pues hubo 25, 26 votos para la opción de que lo privado es más eficiente que lo público. Ya pueden bajar su mano electrónica, compañeros y compañeras. Y 9 para que lo público es más eficiente que lo privado. Si recordarán, estoy tratando de hacer llevar un hilo conductor, ¿verdad? Ustedes, como dicen en la cultura maya, el BATS. El BATS es el hilo conductor, ¿sí? Eh, en la cultura maya. Por aquellos que han investigado cuál es su signo, ¿verdad? Ustedes, eh, en la cultura maya, ¿verdad? Yo he investigado tanto en mi cultura guatemalteca, ¿verdad? Hay que estudiar los mayas y también, pues, la cultura china, porque tengo ascendencia china. Me imagino que ya se dieron cuenta, ¿verdad? Por mi nombre y apellido. Mi nombre y mi primer apellido, ¿verdad? Porque mi segundo apellido es Villela. Entonces, he estudiado, pues, 3 culturas para saber quién soy, ¿verdad? Ustedes, es importante.
¿ya? Y les digo a ustedes que son, pues, mis compañeros y compañeras, les digo, yo tengo ascendencia y sangre de Oriente, del mundo y de Guatemala. Porque del mundo, por parte de mi amado padre, Cantón Lee Duarte, que Dios lo tenga en un lugar especial, que Cristo lo tenga en un lugar especial, porque luchó no solo por su familia, sino que luchó por la construcción de una sociedad diferente. Pues por él tengo el apellido Lee, ¿verdad? Que es de China continental, ¿verdad? Y mi segundo apellido, Villela, ¿verdad? Que creo que a mí no me aparece, porque a usted me imagino que les ha de aparecer. Me pregunta ahí Orlando, poca sangre, ¿y puede hablar chino, Lick? Estuve estudiando chino, eh, algunas palabras, porque ya no concluí por X o Y circunstancias. Mi padre me puso a estudiar chino, cantonés, ¿verdad? Ustedes en el chino ahí está cantonés y mandarín. Mi ascendencia china es cantonesa, ¿verdad? Y hay ascendencia china, mandarín, ¿verdad? Son dos, bueno, en China hay más de 1719 pueblos, ¿verdad? Originarios. Más de 1719. Ahorita que me hizo la pregunta el compañero, que le agradezco. eh, no se me ocurre, sino que se me viene a la mente que en Guatemala muchos recalcan que Guatemala, un problema para el desarrollo es que somos 23 pueblos indígenas, ¿verdad? Y China tiene más de 1719. Entonces quiere decir que no es ese el problema para el desarrollo. Ya, es más, no puedo ratificar 100% que sea lo único, pero la diversidad de una nación es un pilar para el desarrollo. Y cuando no conocemos eso, no podemos acceder al desarrollo. Levantó la mano, creo que el apellido me recorre poca sangre, creo que Orlando. Hola Alex, sí, buenas noches. Tengo una Bienvenido. pregunta. Mucho gusto, Ujú. licenciado. Yo tengo un amigo que tuvo su hijo en Europa Sí, y en Europa, los países de ahí, o sea, obligan a los niños a que estudien los idiomas cercanos ahí. Un ejemplo, si son de Alemania, español, italiano, turco, todo eso. Ahí en sí. China les obligan a estudiar algún otro idioma. Porque un ejemplo, usted, o sea, en Guatemala yo no sé por qué a mis hijos los quieren a puro tubo que estudien cachiquel en vez de Ya. inglés o unos idiomas que le van a surgir la curiosidad de usted que es de allá o tiene sangre de allá, si en esos países también los ponen a estudiar un idioma extranjero o los mismos de ahí adentro. Claro, claro. Bueno, como digo, no soy de allá, ¿verdad? O sea, tengo ascendencia. Algunos dicen descendencia, no. Yo soy descendiente de mi padre, ¿verdad? Tengo ascendencia china. Yo soy guatemalteco, ¿verdad, mucha? Eh, Guatemalteco con sangre también china, ¿no? Que corre por mis venas, y me siento orgulloso de que por mis venas corra sangre guatemalteca y sangre china, ¿no? ¿Por qué me siento orgulloso? Y se los voy a trasladar. No solo por mi orgullo, sino que son dos de las mayores grandes civilizaciones de la humanidad. La UNESCO, la Oficina de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Ya, ustedes lo pueden ahí preguntar ahí. La UNESCO es una oficina de Naciones Unidas que ve la parte de la educación y la ciencia, y la cultura también. Y ellos hace algunos años, creo que si no fue el 2019, porque fue antes de la pandemia, 2018, 2019, por allí, ellos hicieron una gran conferencia. Bueno, la UNESCO hace cada 2 años, la última fue en Madrid, hace cada 2 años una conferencia mundial sobre educación superior, ¿verdad? O sea, sobre educación universitaria, ¿sí?
educación superior. Y estableció que hay 5 grandes civilizaciones de toda la humanidad: la china, la persa, la maya, la egipcia. Oh, y ahorita se me escapó la 5ª gran civilización. O sea, más de 137 países acordaron cuáles son las 5 más grandes civilizaciones que ha tenido la humanidad en toda la historia que tenemos como humanidad, que es La poca Azteca, comparada ¿no? con el universo, ¿verdad? Entonces, por eso digo yo que me siento doblemente orgulloso porque, pues, en mis venas corre sangre de 2 grandes civilizaciones de la humanidad. La China, que es la civilización más grande, eh, porque es la más antigua del mundo, ¿verdad ustedes? Tiene más de 8.500 años. Nosotros tenemos un poco más de 2.000 años, ¿sí? Y es un orgullo que nos coloquen a la par no solo de los chinos, sino que de los persas, ¿verdad ustedes? De los egipcios, grandes civilizaciones, ¿no? Y la maya está dentro de eso. Entonces quiere decir que es lamentable que nuestro país no se ha desarrollado en estos momentos porque la civilización maya fue de las civilizaciones más desarrolladas de la humanidad. Sí, lamentablemente desaparecieron, ¿verdad? Y nosotros no logramos hacer ese hilo conductor, ese BATS, ¿verdad? Como dicen los mayas, ¿sí? BATS, el hilo conductor, se nos quedó ahí en el tintero. Siguiendo con la pregunta que hace el compañero Orlando, claro, en China tienen que estudiar algunos idiomas que ellos tienen y hace algún tiempo están estudiando en diferentes centros escolares, porque China tiene centros de investigación, por ejemplo, para América Latina, ¿verdad? Eh, y las personas que vienen, aunque Guatemala no tiene ni relaciones diplomáticas con China, solo con Taiwán, ¿verdad? Eh, los chinos cuando han venido acá de la China continental, ¿verdad? Eh, Han hablado perfectamente español. Hay otros que estudian francés, otros que estudian inglés, otros que estudian alemán y estudian pues diferentes centros escolares para poder tener integración con América Latina, con la Unión Europea, con Oceanía, ¿verdad? Con África también. Si ven ustedes en la conferencia de los BRICS, cuando llega este líder de esta nación que está ya surgiendo, que es Burkina Faso, ¿verdad? Ibrahim Traore, ya, eh, pues los que estaban ahí, unos chinos se comunicaron con él en una eh, de sus idiomas, ¿no? Y también estudian los de ellos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, la gente para graduarse debe saber un idioma nacional, ya sea cachiquel, quiché, man, sutuyil, canjobal y los 21 idiomas mayas, ¿verdad? Uno garífuna, ¿verdad? Del área de Livingston, y el otro, pues, los mestizos, ¿sí? Entonces creo que no lo deberíamos de tomar como algo que no nos favorece, sino que puede favorecernos. Lo que sucede es que nuestro país no ha logrado visualizar, digo nuestro país, ¿no? Tal vez algunos de ustedes sí, otros no. Entonces, no hay que pensar, Rolando, que, como dice usted, a puro tubo. Es importante que también conozcamos la cultura guatemalteca para que nosotros sepamos qué es el desarrollo, porque los países no se desarrollan desde afuera, no se van a desarrollar con cooperación extranjera, que es algo que vamos a analizar en el curso, ¿verdad? Ustedes no se van a desarrollar con inversión extranjera. Los países, el 99.9% de los países que son desarrollados no se desarrollaron con inversión extranjera, no se desarrollaron con donaciones, no se desarrollaron con lo que le llaman la IED, ¿verdad? Ustedes, inversión extranjera directa. No, el desarrollo debe ser endógeno. ¿Qué significa endógeno? Interno. Sí, es una palabra de ciencias económicas, ¿verdad? Del curso Problemas Económicos. No sé si alguno de ustedes, cuando cursaron el curso, les explicaron la cuestión de las variables endógenas y exógenas.
No sé si cuando ustedes estudiaron el curso ahorita en el semestre recién concluido, estudiaron las variables endógenas y exógenas, compañeros y compañeras. No sé No, 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 nadie, licenciado. nadie, en serio. Bueno, vean, para poder analizar la globalización, ¿verdad? Ustedes tengo que saber de variables endógenas y exógenas. La globalización es una variable exógena, pero que tiene relación con lo endógeno. Y aquí cito a un gran intelectual a nivel mundial, ¿verdad? Ustedes que es Immanuel Wallerstein. Immanuel Wallerstein, que pues acaba de fallecer, creo que no sé si poquito antes de la pandemia o en la pandemia. Immanuel Wallerstein tiene un libro que se llama Después del liberalismo y también Capitalismo histórico, en el cual establece y él menciona, y me agrada mucho este su aforismo, en el cual él dice, hay que ser global sin dejar de ser local y hay que ser local sin dejar de ser global. Significa que si nosotros solo vemos la globalización a partir de los países desarrollados o altamente desarrollados y perdemos de vista la parte interna, entonces no podemos accesar al desarrollo. Sí. Al contrario, de los países, ¿verdad? De los más desarrollados del mundo que han explicitado sus variables endógenas y exógenas. Para concluir con la pregunta y la respuesta que quisiera trasladar, pongamos el caso de Suiza. Suiza tiene 3 pueblos. Ellos tienen un área alemana, un área francesa y un área italiana. Entonces, por supuesto que ellos tienen en algunos centros escolares, unos estudian alemán, otros francés, otros italiano. Entonces, significa que ellos han aprovechado su diversidad. Creo yo que eso es importante tenerlo. No sé si con eso logré eh, aclarar la duda o ayudé más con la confusión, mi estimado. No sé, estimado compañero que hizo la pregunta, si le aclaré o ayudé más con la confusión. Usted me dirá. Sí, 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 me quedó un poquito claro. Lo que no Un entiendo poquito. aún es de Está bien, que, menos mal un poquito usted. sí, lo que no entiendo aún porque aquí en Guatemala, un ejemplo, a mis hijos quieren que estudien cachiquel, y o sea, no tiene uno la base de cachiquel. Y vienen los niños y me dicen, papá, ¿qué hice aquí en cachiquel? O sea, yo no vi eso cuando estudié, pues, a eso me refiero. Son idiomas de que a la larga, como usted dice, va, no diga que no le va a servir. Pues pienso que un idioma así, pues, no me va a ayudar a mí, no le va a ayudar a la población que va para arriba, pues. Bien, Orlando, bien le va a ayudar. O sea, por eso puse el caso de Suiza. ¿Ya? Eh, en Suiza no van a decir, mire, ¿por qué quieren que yo soy del área francesa de Suiza y quieren que mi hijo estudie alemán? Es lo mismo, ¿no? Igual que acá, o sea, yo hablo castellano, no hablamos español, ¿verdad? Castellano, Ujú. porque el español es diferente. Y a ellos también los hacen estudiar un idioma que es de ese país, pero que ellos no hablan. O sea, el área francesa de Suiza no habla alemán, habla francés, pero ellos estudian alemán. Y los de otra área que hablan italiano, ellos estudian francés. Entonces yo creo que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque Suiza es de los países altamente desarrollados, ¿verdad? Ustedes, para decirles que creo que ustedes saben que el chocolate suizo es de los más cotizados del mundo y Suiza no tiene cacao. Suiza no puede cultivar cacao por las condiciones climatológicas y tienen el chocolate, pues, no solo digo en precio, de alta calidad. Pues no tienen salida al mar, ¿verdad? Ustedes y tienen la flota mercante de las más grandes de Europa. Entonces yo creo que también tenemos que visualizar eso para poder comprender problemas económicos, cómo vamos a accesar al desarrollo. Entonces, lo que sucede es que aquí hemos demeritado los idiomas nuestros, ¿verdad? Ustedes. Entonces, no debe ser de esa manera, ¿no? Ese es mi mensaje, ¿verdad?
Porque por eso a los migrantes en Estados Unidos los discriminan, ¿verdad ustedes? Entonces nosotros no tenemos que discriminar porque más de, creo que 2 o 3 millones de guatemaltecos son discriminados en Estados Unidos. Entonces creo yo que también nosotros debemos de aprender de eso, ¿verdad? Cristian Gómez dice, es uno de los idiomas más hablados del país y se ayuda mucho. Sí, claro, el quiché y después el cachiquel, ¿no? Porque fueron los dos imperios que habían, que ustedes estudiaron en historia económica, ¿verdad? Ustedes. Eh, Jacqueline Pernillo dice, para conocer otras culturas o idiomas, primero debemos conocer y saber sobre nuestra cultura e idioma. Así es. Y para cerrar, ¿verdad, Orlando? Le voy a decir que todos los indígenas de Guatemala, bueno, todos los que hablan idiomas originarios, tienen más facilidad de aprender cualquier otro idioma. Los que hablan castellano no. Se nos va a dificultar a los que hablamos castellano poder aprender francés. En cambio, alguien que hable cachiquel le va a ser bien fácil aprender francés. Entonces su hija o hijo, no sé qué me dijo, cuando ella termine de estudiar cachiquel y cuando ella de repente quiere estudiar francés, le va a ser bien fácil. Bien fácil porque los sonidos fonéticos del castellano con el francés son bastante diferentes, aunque venimos de la corriente latina o el idioma latín. Pero digamos que el quiché, el cachiquel, el man, el sotubil, esos idiomas les hace bien fácil a ellos, ¿verdad? Ya está comprobado académica y científicamente que ellos aprenden 50% más fácil que nosotros el idioma francés y otros idiomas extranjeros. Entonces creo yo que ahí es donde tenemos que tomar en cuenta que no es tan así como lo hemos creído y espero yo con este curso que es tan rápido, ¿no? Porque de escuela es muy rápido. Lamento que ustedes en el semestre no les hayan hablado de esto, lo lamento realmente porque es importantísimo, ¿no? Bueno, entonces ven que, claro, como dice el compañero, sí, que a los gringos les gusta aprender los idiomas mayas, igual a los europeos, a todos. O sea, es que la cultura es importante, ¿verdad? Ustedes, si vemos la parte del crack, se retomó la intervención del Estado. Y si ven ustedes tienen una influencia, la mayoría votó que lo privado es más eficiente que lo público. Quiere decir que ustedes están en una universidad pública y no se han dado cuenta que quien le da oportunidad para que ustedes estudien no es lo privado, sino que lo público. Pero si ven su votación, ya, y si la hubiera registrado yo, quiere decir que nosotros no estamos analizando dónde estamos estudiando. Si no hubiera retomado esa intervención del Estado, ustedes no tendrían oportunidad de estudiar, ¿sí? No tendrían oportunidad de estudiar. Y creo que ustedes votaron en contra de ustedes. 26 o 27 votos a favor de lo privado y solo 8 o 9 a favor de lo público. Y ustedes están en la Universidad de San Carlos de Guatemala, una universidad pública. Si se dan cuenta, para eso sirve Problemas Económicos, para entender por qué pensamos de otra manera y no pensamos como guatemaltecos. ¿Y por qué hice esa votación de lo público y lo privado? Y se los voy a mencionar y voy a decir que lo hago con categoría, no solo profesional, sino que académica. Y no lo digo con vanagloria, ¿verdad? Ustedes, ni para que ustedes sepan. Si ven ustedes, ni siquiera me presenté el primer día, ni dije qué títulos tengo, porque creo que eso no es lo importante. Pero tuve la oportunidad de estudiar una maestría en políticas públicas. Y en políticas públicas se analiza que lo público y lo privado, uno no es más eficiente que otro. Que lo público y lo privado, uno no es mejor que el otro. Que lo privado y lo público no es uno mejor que el otro. Son formas de administración diferente. Y cuando no podemos tener administración pública de manera diferente, es por eso los países no pueden desarrollarse. Eso es importantísimo, ¿sí? La diferencia entre lo público y lo privado es una diferencia, pero es una diferencia de administración, no es una diferencia toral, ¿ya? Bueno, eh, avancemos porque ya lo último de la teoría del desarrollo ya lo hablé el día de ayer. Entonces aquí vamos a hacer pues ver que hay sociedades que tienen ritmos de crecimiento diferentes, ¿sí? ¿Por qué ritmos de crecimiento diferentes? Porque accesaron al desarrollo de manera diversa, ¿sí? En el caso de Guatemala, mientras el mundo estaba en la primera revolución industrial, Guatemala se incorpora al mercado capitalista mundial hasta en la reforma liberal, ¿verdad? Ustedes con el café, ¿ya?
Ustedes ya estudiaron eso en historia económica, por eso sirve historia económica para problemas económicos, ¿no? Avancemos. Bueno, también ya hemos hablado de esto, ¿verdad ustedes? Sí. Aquí no voy a poder hacer como hice en presencial, que si me respondían no exactamente la definición de problemas económicos, pero utilizaban las categorías importantes, se las ponía buena. Aquí no lo puedo hacer porque va a ser virtual, ¿verdad? Si regresamos a la diapositiva anterior, se darán cuenta ustedes de lo siguiente. Para poder definir, y ustedes pueden definir problemas económicos no solo con la definición del curso, sino que ustedes armar su propia definición, que es lo que yo quiero invitarlos a hacer, y quiero ser facilitador para que ustedes puedan armar su propia definición. Si la definición es que ustedes armen, ustedes imaginen, ¿sí? Tiene la categoría de interpretar el conflicto, de interpretar a la sociedad, de interpretar la situación y la sociedad en su conjunto sin dejar de ver la parte global, la definición está bien, ¿ya? Si ustedes ponen las categorías de capas sociales y clases sociales, la definición está bien, aunque no la pongan textualmente. A menos, ¿verdad?, que en algunos exámenes presenciales se ha colocado en otros años, ¿cuál es la definición que se dio en el curso de problemas económicos? Ahí sí tiene que ser literal, ¿verdad ustedes? Porque si me preguntan, mire, ¿cuál es la definición que da, pongamos un premio Nobel de Economía, eh, Amartya Sen sobre problemas económicos? Es poner textualmente la definición que dice Amartya Sen, ¿verdad ustedes? Amartya Sen es un premio Nobel de Economía de 1998 que es hindú. ¿Ya? Avancemos. Bueno, entonces, como inferimos, los problemas económicos son situaciones y o conflictos por la satisfacción de necesidades del ser humano. ¿Sí? Que ya hemos hablado también, no sé si el primer día o ayer, que son percibidos de acuerdo a dónde está ubicado esa persona en la sociedad, esa persona o grupo. Por eso la importancia, ¿verdad? Ustedes de capas y clases sociales que ustedes estudian en historia económica. Por eso la importancia de clases sociales que ustedes estudian en socioeconomía. Avancemos. Bueno, si ven ustedes, también esto ya lo hemos hablado, ¿verdad? Que los problemas económicos son objeto de estudio de la economía política, no de problemas socioeconómicos. ¿Sí? Avancemos. Bueno, entonces, hay algunos conceptos fundamentales, ¿verdad? Ustedes, fundantes. Desarrollo, continuidad del desarrollo, discontinuidad del desarrollo, desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo capitalista. Esto sí lo vieron ustedes en el semestre recién concluido, ¿verdad? Estas diferentes clasificaciones del desarrollo. Chilic. Sí, bueno, por eso ahí está, ¿verdad? Ustedes la imagen saliendo de la tapa del cerebro que tiene diferentes colores, ¿verdad? Ustedes. Estos diferentes colores son las diferentes culturas, son las diferentes ideas, son los diferentes pensamientos, ¿ya? Y con base en esos diferentes pensamientos es como se construye una propia cultura. Como diría un gran politólogo a nivel internacional, bueno, no politólogo, le estoy bajando de nivel, un gran estadista, aquí nos escribieron Sara Sabán nos coloca como mujer maya cachiquel, es importante primero hablar el idioma materno porque primero es aquel, a través de esa recuperación del idioma estamos manteniendo la memoria histórica y lucha de nuestros ancestros. Y como el sistema nos ha impuesto otro idioma, por eso pensamos que se debe aprender otro idioma alejado del nuestro. Es donde por eso nos discriminan y no valorizan nuestro propio idioma. Gracias por tu participación, Sara Sabán. Felicitaciones por su ascendencia maya cachiquel. Lo que, si me permiten, no estoy 100% de acuerdo es que con el idioma mantenemos la memoria histórica. No, la memoria histórica no solo se conserva con el idioma, porque la memoria histórica es lo que se construye de generación en generación.
el idioma no necesariamente es una construcción de generación en generación, sino que es aprender símbolos. La memoria histórica va más allá de los símbolos, ¿verdad? Ustedes, digamos, por ejemplo, saber por qué les hice la pregunta a ustedes y ustedes votaron más por lo privado que por lo público y ustedes están en la USAC. Entonces, cuando vemos nosotros, quiere decir que el catedrático de Historia Económica no les dio la fortaleza de dónde vienen ustedes, porque ustedes no vienen de los 300 años de la universidad. Bueno, yo sí asumo que yo no vengo de los 300 y pico años de la universidad. O sea, yo me asumo universitario a partir de 1944, porque es ahí donde se da la autonomía universitaria. Y una universidad sin autonomía no es universidad. Ya, en el mundo, las grandes universidades del mundo son autónomas. Las pequeñas universidades no son autónomas. Entonces son cositas tan importantes, ¿no? Entonces solo esa acotación, mi estimada Sara, la memoria histórica va más allá del lenguaje, ¿no? Porque es toda una concatenación de los humanos, no solo del idioma, ¿verdad? Porque, digamos, Manuel Colón Argueta, uno de los mejores alcaldes de la ciudad capital, pues aunque él no fuera, le hayan trasladado un idioma maya, ¿verdad? Fue de los primeros en aceptar a los manifestantes de una minera en los años 70, ¿verdad? Ustedes, ya, Ixtahuacán. Entonces creo yo que ahí la memoria histórica va mucho más allá que el lenguaje, ¿no? Carlos Choc nos dice, Lick, no nos comparte las diapositivas. Sí, claro, voy a hacer todo el esfuerzo por compartirlo, igual para Gerson Cordero. Pero lo más importante, compañeros, es no solo las diapositivas, sino que ustedes, porque si ven ustedes, hay 3 líneas o 4 líneas en las diapositivas y yo puedo hablar 1 hora sobre esa diapositiva. Es el contenido, ¿verdad? Es la carnita que hay en medio, como dicen los intelectuales. Hay que leer entre líneas. Entre líneas está lo más importante. Y yo hice ese ejercicio, ¿verdad? Intelectual ahorita con el comentario de nuestra estimada Sara, leí entre líneas, ¿verdad? No solo hay que leer los símbolos, sino que entre líneas, porque los símbolos los puede leer alguien que sabe leer y escribir, pero el universitario no solo debe saber leer y escribir, sino que debe leer entre líneas, saber qué me están tratando de decir, no solo lo que dice, ¿ya? Eso es lo importante, por eso es cuando alguien se enfrenta a un libro, tiene algunas dificultades para asimilarlo porque no está leyendo entre líneas, ¿sí? Un niño de 10 años sabe leer y escribir, pero si yo le pongo a que él lea, por ejemplo, Moral Comunicativa de Jürgen Habermas, que es el premio alternativo que se llama Premio a los Derechos Humanos, Jürgen Habermas, un gran intelectual, ¿verdad? Ustedes, de la Escuela de Frankfurt, él en Moral Comunicativa habla de eso, de leer entre líneas, ¿sí? Cómo la comunicación muchas veces no es comunicación, sino que es tergiversación de la comunicación. Entonces, como dijo un gran defensor de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, dijo, ten cuidado, dijo, ten cuidado. Los medios de comunicación, no todos, ¿verdad? Ustedes, dijo, los medios de comunicación te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Ten cuidado, dijo, ya, ten cuidado. Avancemos. Bueno, el desarrollo de la perspectiva filosófica. De lo que hemos avanzado hasta el momento, ¿está claro? ¿Hay alguna duda? Sin pena, ¿verdad, muchachos? O sea, si hay duda, si hay que ampliar algo, no se preocupen. Ustedes me dicen, ¿vamos bien? ¿O creen ustedes que voy muy rápido? ¿Muy lento? ¿Cómo lo ven? Coméntenme, sin pena, muchachos. O sea, ya no. La compañera Giselle Álvarez Alburez, lamento, Alburez, Giselle Alburez, ya compartió el fondos para la asistencia al día de hoy. Ya. Vuelvo a repreguntar.
¿Hay alguna inquietud, alguna crítica? Espero no censura, pero igual aceptaré si hay censura, ¿verdad ustedes? Eh, sí saben ustedes la diferencia entre crítica y censura, ¿verdad? De repente yo les hago un ejercicio, tengo algunas preguntas para poderlos apoyar y que no se vayan solo con los parciales, porque imagino que en escuela de vacaciones solo es un parcial y un final, ¿verdad ustedes? Sí, licenciado, 40 y 60. Pues Sí, eso es un par de final. matador, ¿verdad ustedes? Pero vamos a ver ahí cómo podemos apoyarlos ustedes. Lick, una pregunta. ¿Usted nos va a compartir su diapositiva? Bienvenida, Viviana. Sí, voy a hacer todo lo posible por compartírselos, ya, pero les decía que traten de poner atención porque, como les decía, no es que yo sea ni peor ni mejor que ningún otro catedrático, pero soy diferente. Quienes ponen atención en el curso que imparto, les va muy bien en el examen. Porque a veces yo en la diapositiva dice algo, pero uno amplía, ¿verdad? Ustedes se ven las diapositivas, no le amplían porque son un referente, ¿no? Ah, gracias, Jacqueline Pernillo. Ahí ella está apoyando y apoyándonos a todas y todos, ¿verdad? Ustedes, pero aquí todos somos compañeros y compañeras. Que en este momento yo sea profesional universitario, licenciado porque tengo licencia, no significa que no somos compañeros y compañeras. Es coyuntural que en este momento yo soy docente, ¿verdad? Ustedes no es nada del otro mundo, ¿verdad? Entonces le agradecemos a la compañera Jacqueline Pernillo por el apoyo que hace tanto a los compañeros como a mi persona. Muy amable Jacqueline Pernillo. Le agradecemos mucho. Bueno, como no me han dicho que no hay ninguna duda, me siento feliz que pilas, yo que todo me han entendido o no me entendieron nada, ¿verdad, muchachos? Gracias, Lisbeth Guillén, dice ahí de hacer un copy paste. Sí, es cierto, se puede hacer copy and paste, pero hay algunas plataformas de dispositivos en móviles, específicamente celulares o tablet, que a veces no permiten ni siquiera copiar, pegar. Entonces, por eso algunos me imagino que están pidiendo que se los envíen. Pero gracias, Lisbeth Guillén, por su información hoy. Bueno, este desarrollo de la perspectiva filosófica, y por eso mencioné un poquito en serio, un poquito en broma, ¿verdad? Ustedes, de qué pilas yo, que todo me entienden, todo está claro como el agua. Pero ya que estamos hablando de derecho al desarrollo filosófico, ¿verdad? Que es lo mutable que hay en el universo, recogiendo un poco de la última conferencia que dio Albert Einstein, uno de los IQ más altos en su época y uno de los intelectuales más grandes que ha tenido la humanidad, no el único, ¿verdad? Eh, Él en su penúltima conferencia, que no quería darla en España, no sé si fue en Madrid o Barcelona, realmente no recuerdo cuando leí esa parte de la historia de esa penúltima conferencia de Albert Einstein.
Albert Einstein le dice a todos los que estaban en esa conferencia, ¿verdad? Que eran pues gente también con un IQ alto, de universitarios y más grandes que universitarios, ¿verdad? Porque no solo los universitarios sabemos cosas, ¿verdad? Ustedes, yo conozco personas que no son universitarias y saben más que muchos universitarios. Sí, ya. Eh, Einstein dijo, cuando terminó la conferencia, como de 2 horas 15 minutos, ahorita creo que nadie aguantaría a Einstein, ¿verdad? Que quieren que las conferencias sean de 15 segundos, ¿verdad? Ustedes por la cuestión del TikTok, el Reels, todo quieren que sea digerido, ¿verdad? Y recuerden la historia que les dije de filosofía sobre el capullo. Lo que quiere aprenderse en 15 segundos no se aprende. Nada importante se aprende en 15 segundos. Nosotros, para poder nacer, pasamos 9 meses en el vientre de nuestra madre. Y si queremos en 15 segundos aprender, creo que esa relación que nos da fundamentos teóricos de las ciencias económicas, donde nos enseñan cómo funciona el cerebro, por qué somos seres humanos o por qué somos personas, ¿verdad? Que hay una diferencia entre persona y ser humano, ¿ya? Por eso algunos tratados internacionales dicen persona humana, porque todos pueden ser personas, pero no todos seres humanos, ¿ya? Y lo resumo para que no se confundan con lo que dije. Una de las encuestas, no sé si la última o la penúltima encuesta en Guatemala, el 90% contesta que cree en Dios. El 90% de las personas en Guatemala creen en Dios, pero el 90% de esas personas que contestaron no tienen la categoría de seres humanos. ¿Y por qué, compañeros? Vamos a ver. Por 3 puntos. ¿Por qué hago la diferencia entre persona y ser humano? ¿Y por qué digo que esa encuesta que dice el 90% cree en Dios, 92% por ahí, ¿verdad? Es de los países más creyentes en Dios? ¿Por qué creen ustedes que los tratados internacionales hicieron al principio esa diferencia? ¿Y por qué se llama Declaración Universal de Derechos Humanos y no se llama Declaración Universal de Derechos Personales o de personas? Por 3 puntos. ¿Alguien? Bienvenido, Devlin Edward. Bienvenido. Gracias, Lick. Bueno, yo opino que el ser humano es como una especie biológica, ¿verdad? Eh, pues ahí entra cuando nos comparan con los Homo sapiens y etcétera, ¿verdad? Ahora ya cuando hablamos de una persona, es la que ya ha atravesado por ciertas características, aprendizaje, pues es lo que lo lleva a ser una persona literalmente. Muy amable, Devlin, por su participación. ¿Alguna otra persona? Por 3 puntos. Yo les dije desde el primer día que participa y participa correctamente, en lugar de achicopalarse, puede ganar puntos, si da la respuesta correcta, ¿verdad usted? ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguna compañera para hacer equidad de género que quiera participar? Lick, yo estaba pensando también en ese tema que se habló en su momento de el ser con la conciencia social, todo ese tema, porque está como había al lado de la religión. Yo tengo mi compañero de que, un amigo de la infancia, de que a él se le hablan un montón de idiomas y él no. Yo no creo en Dios, yo no, 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 no. Y no, ya está viejo y sigue con lo mismo que él no cree en Dios. Tal vez Pero pienso que está tal vez bien, recuérdense que ustedes están en una Ajá, universidad que no debe profesar ninguna religión, ¿verdad? La Universidad de San ajá. Carlos, como todas las universidades públicas en el mundo, no profesa una religión, sino que profesa
la diversidad de la educación. Por eso se llama universidad, ¿verdad? Ustedes, universalidad del conocimiento. Entonces, si el compañero, digamos, no cree en Dios, yo creo en Cristo, ¿verdad? Ustedes, pero yo las clases no las doy bajo la cosmovisión cristiana, porque eso no es el programa de estudios de la Facultad de Económicas. Claro, en algunos momentos yo voy a hacer ejemplos hasta de la Biblia y de Cristo, pero solo son ejemplos para poder visualizar cómo Cristo comprendió problemas socioeconómicos mundiales, no solo de Guatemala, ¿ya? Sí, con lo Eh, que estaba comentando, yo pensaba de que el ser es como que la conciencia social, a lo que usted está preguntando. sí, sí, usted está queriendo citar aquel aspecto de fundamentos que nos hablan, ¿verdad? Ustedes, materia y conciencia, Sí, ¿sí? exacto. Materia y conciencia, ¿no? Pero recuérdense que cuando ustedes van avanzando después de fundamentos teóricos de las ciencias económicas, ustedes ya tienen otros cursos en los cuales se habla de que el ser social determina la conciencia social. Entonces significa que el cuestionamiento ya lo tienen ustedes desde fundamentos teóricos, pasando por socioeconomía, economía política, historia económica, problemas socioeconómicos, en cual hay una diferencia, digamos, epistemológica entre la parte que escriben algunos, como Giselle dice, el ser humano es cuerpo y alma, la persona es un concepto social, ¿verdad? Lo humano es un ser biológico. Eh, Vean, por eso estudiamos nosotros a Darwin y Oparín, ¿no? Para identificar la diferencia de la persona y la diferencia del ser humano. El Homo sapiens, o recalco, fue un desarrollo de esa persona, porque el Neandertal no era ser humano. El hombre de las cavernas, el Cro-Magnon, y si nos vamos a, pues, los pocos siglos, ¿verdad? Aunque son miles de siglos que tiene las personas, no nacieron con eso. Por eso vemos los derechos humanos que surgen a partir de la Revolución Francesa, ¿verdad? Ustedes, Maximilien Robespierre redacta la primera declaración de derechos eh, del hombre, la mujer y el ciudadano, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahorita voy a citar a la Biblia. La misma Biblia establece dos diferencias. En la Biblia no dice que todos son hijos de Dios. La misma Biblia. No todos son hijos de Dios. Hay una diferencia entre las criaturas y los hijos de Dios. Y no estoy citando la Biblia por cuestión religiosa ni cuestión teológica. Ya les dije, creo que el primer día o ayer, que yo estudié teología, ¿verdad? Ustedes, porque mi madre quería que yo fuera sacerdote. Pues yo no, pues ya no continué con eso, ¿verdad? Y soy profesional de las ciencias económicas y he estudiado otras cosas. Eh, entonces, desde el punto de vista teológico, ¿qué es filosofía, verdad? La teología es filosofía, solo que tiene una parte dogmática y una parte contemplativa. Sí, la parte contemplativa va más a la ciencia y la parte dogmática va más a la fe. Ni la teología, ni los sacerdotes católicos, que pues yo no estoy cuestionando a ningún otro pastor, ningún otro, no sé cómo le llaman a los sacerdotes, los Hare Krishna, ¿verdad? Ustedes, porque hay diferentes religiones en el mundo, ¿no? El cristianismo no es la única religión en el mundo, bastan los Hare Krishna, los budistas, eh, y hay religiones mucho más grandes que la de nosotros que somos cristianos, ¿no? Nosotros los cristianos somos minoría ante las otras grandes religiones que hay en el mundo, ¿no? Entonces, por eso es de que cuando nosotros conocemos la historia de nuestras religiones, podemos dejar de discriminar y de ser racistas para lograr interpretar cómo funciona el mundo. Bueno, voy a la respuesta, ¿no? Ya no quisieron ganarse ustedes los 3 puntos, me los voy a ganar yo. Eh, la diferencia entre persona y ser humano, y la voy a poner en términos de la encuesta, y pueden buscar ustedes la encuesta, ya antes de la pandemia, creo que fue mucho antes de la pandemia, el 90-92% contestó que creían en Dios y que eran creyentes, que creían en Dios. No todos dijeron que creían en Cristo, pero todos creían en Dios, el 92%.
Y les voy a responder con una ejemplificación. A mí me gustan mucho los ejemplos porque se aprende más que solo con la parte, digamos, de un libro, aunque pues a mí me fascina leer, ¿verdad? Ustedes, he tratado de hacerlo para desarrollar mi condición espiritual, ¿verdad? Como académico, como futuro intelectual. Si hay 92% de personas que creen en Dios en Guatemala, la pregunta es la siguiente: ¿qué le haría el mismo Jesucristo, verdad ustedes? La haría el mismo Jesucristo. Si hay 92% que creen en Dios, porque hay 55% de niños que mueren por desnutrición crónica. Eso no es de Dios. Sí. Una persona que cree en Dios no puede estar satisfecha con que 55% de los niños se mueran por desnutrición crónica en Guatemala, o estén a punto de morirse por estar desnutridos crónicamente, ¿verdad ustedes? Eso no es de Dios. Entonces, la mayoría contestó porque cree que al contestar así, él es una buena persona. Pero cuando vemos las estadísticas socioeconómicas de Guatemala, Jesucristo no estaría de acuerdo con las estadísticas de Guatemala. Ya 6 de cada 10 niños tienen desnutrición crónica en Guatemala. Eso es un asesinato, ¿verdad ustedes? Los estamos asesinando sin necesidad de dispararles. Eso no, yo pues sí creo que cualquier persona humana y cualquier religión en el mundo me daría la razón, ¿verdad ustedes? Una persona que cree en Dios no puede permitir y quedarse callada cuando sus hijos están muriendo de hambre. No puede quedarse callada cuando hay niños que mueren de inanición. Entonces Jesucristo habló y cuestionó los problemas socioeconómicos de ese momento histórico determinado, ¿no? ¿Ya? Por eso hay algunos teólogos, ¿verdad? Ustedes, sacerdotes y pastores, que hablan que Jesucristo no solo fue crucificado por los pecados de nosotros, fue crucificado por cuestionar el sistema, por cuestionar las desigualdades, por cuestionar que habían personas que no tenían que comer. Entonces, cuando nosotros tenemos el privilegio de recibir educación superior, el privilegio se vuelve una gran responsabilidad. El decirle al mundo que no estamos de acuerdo con que esos niños estén desnutridos. Ya, eso sí es ser un cristiano. Eso sí es ser humano. La persona puede ser que no se preocupe, que solo se preocupa por su familia, solo por sus hijos o por sus sobrinos. Ya. Y cierro con esto porque ya me pasé unos minutos. Lamento haberme trasladado. Les prometo que en los próximos días los voy a sacar 5 minutos antes para recuperar eso que los he atrasado hoy. ¿Ya? Pero me aguantan 30 segundos. Dele, Lick, dele, dele, dele. Sí, está bueno. Ya estoy picado, a usted, dele. Bueno, vean, entonces cuando hay 92% de personas que creen en Dios y hay 5 a 6 niños que tienen desnutrición crónica, no, eso hay que cuestionarlo. Esas personas posiblemente tengan un lapsus en decir que creen en Dios. Jesucristo no estaría de acuerdo con la desnutrición crónica. No había desnutrición crónica en el tiempo de Jesucristo, pero si hoy estaría Jesucristo, dijera, yo no estoy de acuerdo. Sí, entonces yo creo que eso estoy hablando, y por favor, compañeros, no saquemos la religión, y si la sacamos, utilicemos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de ciencias sociales. Ya, recalco, es prohibido en la Universidad de San Carlos hablar de religión. Es prohibido según la ley orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Sí? Nuestra constitución de la universidad es la ley orgánica.